espérame, son 2, 4, 6, 8, 9 personas. Y los 9 van a hablar. Y cada uno tendrá máximo 1 minuto. ¿Son conscientes de eso, verdad? Sí. Ok, comenzamos 3, 2, 1, ya. Buenos días, compañeras y maestra. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre el aborto en la etapa adolescente. Bueno, para empezar, este estudio se enfoca en el área de la salud mental y social en los adolescentes en México. Es importante hablar de este tema porque muchas veces no se toca las consecuencias que tienen estas jóvenes debido a la estigmatización que se tiene de ellas. El objetivo general de este trabajo es analizar cómo afecta el aborto a nivel psicológico y social en las adolescentes mexicanas de 12 a 17 años, en un periodo de 2020 a 2025. La hipótesis que... Vamos a hacer lo siguiente, nadie con celulares ni con papeles en las manos. Es una exposición y les aclaré. Esta es la presentación de todo el trabajo del semestre. Si ustedes no lo van a tomar con seriedad, lo siento. A los equipos anteriores ya les hice el llamado de atención correspondiente. Evítenlo. Si yo, y esto va para todos los que faltan, porque ya tuvieron tiempo incluso de prepararse más. Ustedes tuvieron 1 hora adicional para repasar su discurso. ¿Sale? Si cualquiera de los siguientes equipos vuelve a sacar celular, hojas y se pone a leer, en ese momento interrumpo y en ese momento se suspende su exposición y se quedan con 0. ¿Queda claro? Expliquen. Adelante. Bueno, la hipótesis planteada fue que si un adolescente no cuenta con el apoyo suficiente por parte de familiares o amigos, como consecuencia genera sentimientos de culpa, ansiedad y puede llegar hasta incluso tener una baja autoestima por estas mismas consecuencias. El problema en sí que queremos hablar es pues justamente como comenta mi compañera Tamara, que pues regularmente pues los embarazos adolescentes llegan a ser pues muy difíciles, ya que pues uno no tiene la conciencia de la responsabilidad de un niño, y pues de por sí en nuestras investigaciones lo que más nos hemos dado cuenta que lo que más les preocupa a los adolescentes es qué van a pensar los demás, y pues es algo que aunque una persona no quiera, pues siempre que vemos una adolescente embarazada, pues nos preguntamos por qué, ¿no? Si hay métodos anticonceptivos, o sea, muchas cosas de las que nos han hablado desde la primaria, y pues es una pregunta que siempre nos hacemos igual, ¿no? ¿Por qué tan chiquita? Y pues es un tema que también afecta mucho a las personas, bueno, a las mujeres embarazadas, ya que pues afecta mucho su estabilidad emocional y pues llegan a tener un aborto, pues principalmente por la presión social que ellos sienten, pues de cómo piensan las personas sobre ellas, que no tienen el apoyo de su familia, o tal vez sí lo tienen, pero la estabilidad económica pues no es muy favorable, que digamos. Nosotros utilizamos nosotros, bueno, en toda nuestra investigación fue a lo que llegamos, que pues el aborto pues es un tema muy complicado, pues principalmente porque los adolescentes pues tendemos a preocuparnos más por las opiniones de otras personas que por nosotros mismos. Y bueno, para ponernos más o menos en contexto, en México, como ya sabemos, este tema es muy hablado, es muy expuesto y sobre todo ha sido muy debatible por varios años, pero nunca se ha hablado de cómo exactamente y qué tan peligroso puede ser que un adolescente se someta a este proceso en caso de que quede embarazada en menores de 18 años. Bueno, para eso necesitamos revisar datos y estadísticas y antecedentes de este tema. Por ejemplo, en el año 2021, el INEGI de México aquí, se registró que hubo alrededor de 149,000 o 150,000 aproximadamente embarazos entre
jóvenes de 15 a 18 años y hubo aproximadamente entre 3.000 y 4.000 embarazos en menores en niñas de 15 años. Esto nos da a entender que sí hay bastantes adolescentes que están embarazados antes de los 18 años y que más del 50%, alrededor del 55%, según datos del INEGI, han terminado en un aborto. Y pues sí nos da un poco de qué pensar en qué tan riesgoso puede ser este procedimiento en adolescentes. Y bueno, esto también se debe a que principalmente existe esta falta de información y sobre todo falta de concientización por parte de tanto los padres como las escuelas, que no se otorga a los adolescentes esa educación sexual, ya que muchos tienen dudas o muchos pues no saben exactamente cómo se maneja esto de la educación sexual y pues pueden cometer errores o pueden actuar por presión social. Bueno, siguiendo un poco la contextualización, como dijo mi compañero, la mayoría de lo que son los abortos suelen ocurrir en lo que es la zona, en zonas en las cuales puede llegar a ser un poco complicado lo que es el acceso a la información. Y por la falta del acceso a la información, mucho más hay la falta del acceso a la información sexual, se podría decir. Es por esto que al momento de que una mujer, o bueno, una joven se embaraza, tiene mucho entre este miedo que tiene y su poca información que realmente tiene, o incluso nula de lo que es la sexualidad, y mucho menos el cómo reaccionar ante este embarazo, y el no saber cómo puede, qué puede hacer en caso de que no lo quiera, llega a tomar decisiones que podemos decir que son drásticas hasta cierto modo. ¿Por qué? Porque tienden a ir a lo que son los abortos en lugares de dudosa procedencia, podríamos decir, ¿no? Lugares que pueden atentar con su vida, incluso. Y más porque, justo como lo digo antes, son adolescentes, todavía se siguen desarrollando. Y el hecho de que ellas vayan a lugares como estos pueden incluso afectar a lo que es su desarrollo. Entonces, es por esto que es necesario saber un poco más sobre toda esta información. Nos podemos dar una idea incluso de el por qué algunas de estas mujeres suelen decidir ir a lugares clandestinos a realizarse este tipo de procedimientos. También en los pensamientos de qué dirán, o también luego cómo pasa la gente, cómo los mira. Les dan una presión muy fuerte a estas jóvenes. Es por eso que necesitamos concientizarnos más, el no tener tanto el tabú en estos temas de sexualidad y el tener un poco más de este derecho a la información. Y siguiendo con mi compañera, hablando en un parámetro más psicológico, en la teoría de Erik Erikson hablaba sobre el cómo los jóvenes todavía siguen desarrollando su identidad. Entonces, simplemente el tener un embarazo no planeado a tan temprana edad puede generar bastante conflicto a la hora de desarrollarse. También en la teoría de John Bowley y su teoría del apego, si una joven en pleno embarazo no planeado justamente no recibe apoyo de sus familiares y simplemente se tiende a llevar por un estigma social o por juicios, simplemente puede recaer en una depresión, puede tener baja autoestima y pues, se puede llevar varios sentimientos de culpa. También algo que nos lleva a tener estas ideas, o bueno, que llegan a caer en que las jóvenes tengan esos embarazos no planeados, se puede desarrollar, relacionar un poco con la teoría de Albert Barthin, no me acuerdo bien, pero decía que en su teoría que básicamente que a la hora de no tener suficiente información en los embarazos
no tener suficiente educación sexual, porque justamente eso falta mucho en América Latina y en México sobre todo. No hay suficiente educación sexual en las escuelas, y aunque se ha tratado de implementar, no ha sido del todo eficiente. También en el área biomédica se habla de los riesgos físicos que pueden llegar a tener las adolescentes, y más si justamente no tienen información sobre estos mismos. El estudio señala que la falta de la información que deberían haber obtenido los adolescentes en escuelas o de sus propios familiares hace que puedan generar más dependencia a lo que pueden decir las demás personas sobre lo que están sucediendo. Por ejemplo, si una adolescente está embarazada, lo primero que puede llegar a pensar es de qué van a decir mis papás, qué van a decir las demás personas, pero en sí lo que se debería preocupar es cómo va a sobrellevar ese embarazo y no solo lo que la demás gente piensa de ella. También la falta de claridad de los métodos anticonceptivos y de los embarazos adolescentes hace que haya más probabilidad de embarazos en adolescentes, lo que puede provocar a más abortos. También puede generar pensamientos suicidas porque al no saber cómo actuar o al pensar que sus padres o gente que las quiere se va a decepcionar de ellas, pueden llegar a tomar acciones sin sentido por lo que están pasando en el momento y no saber controlarse. Y prácticamente lo importante es no enfocarse en lo que dicen las demás personas, sino en cómo vas a actuar respecto a la situación que ya ocurrió. Bueno, yo les voy a hablar sobre los hallazgos que encontramos. En base a nuestro marco teórico y desarrollo argumentativo, encontramos algunos hallazgos que pueden ser relevantes para el tema. Por ejemplo, el primero de ellos es que el aborto en menores de 18 años sin el apoyo psicológico y económico, pueden desarrollar problemas de salud mental y física. Otro de ellos podría ser que también en base a algunos otros descubrimientos y hallazgos que encontramos, podríamos decir que con base a los datos que encontramos a la INEGI, no están con mayor porcentaje a los embarazos entre menores de 15 a 18 años que embarazos no deseados y planeados o abortos ilegales. Al igual que también un factor importante que hace como tal que se haga el aborto ha sido la desinformación que se han dado mediante medios de comunicación o algún otro tipo de exposición del tema y que se ha dado la información incorrectamente. Otro de ellos es que en base a la investigación documental, ensayos, artículos, revistas de otros autores, se llegó al resultado que el aborto no presenta ningún riesgo si se hace con los procedimientos adecuados. En conclusión, se da que el aborto no solamente es un daño físico, sino también emocional y social. El adolescente apenas está desarrollando, apenas está creando su identidad y está aprendiendo a pasar el proceso de resolver problemas y la toma de decisiones. Esto llega a que pueden llegar a tener sentimientos de culpa, estrés, ansiedad y tristeza y baja autoestima. Cuando se llega a ser más presente estos sentimientos sentimientos y emociones cuando su entorno lo juzga o lo señala. Y esto llega a tener, que las adolescentes llegan a tener
problemas de relacionarse. Y Fin. Se acabó. Porque se excedieron de tiempo. Gracias. Aplauso a los compañeros.